En cualquier momento, todas las preguntas que surjan y dudas me dicen, ¿no? Para que reencaucemos. Hemos hablado de diversos temas, la filosofía de Nicole es muy amplia. De hecho, nos vamos a extender el próximo semestre, están cordialmente invitados. Aunque no se inscriban, por supuesto, están bienvenidos. La idea es que vengan de varias carreras y mi intención es mantener un curso sobre la filosofía de Nicole permanentemente. Luego vamos a hacer de otros autores, no solo del exilio español, sino de autores de la filosofía mexicana. Estamos planeando un curso sobre Villoro, por ejemplo, que también les puede interesar mucho. Tiene Villoro una amplia obra también muy importante. Y la verdad es que en la filosofía del siglo XX en México hay muchas obras importantes que tenemos que conocer, y eso ha sido un faltante, como ustedes saben, en filosofía, ¿no? No se abordan a profundidad muchos autores y autoras mexicanos. Bueno, entonces, vamos a este tema. El Porvenir son dos libros que están en unidad, que Nicole publica en un periodo muy importante de su trayectoria, que es El Porvenir de la Filosofía, de 1972, y luego aparece en 1980 La Reforma de la Filosofía. ¿Sí? Estos dos libros son para mí centrales en la obra de Nicole, porque no es que da un giro de los temas que venía trabajando, la metafísica de la expresión, los principios de la ciencia, su revisión de varios autores contemporáneos que está en historicismo y existencialismo, ¿no? La idea del nombre, etcétera, sino que entra en temas digamos, de la actualidad, y entra a pensar el problema de una crisis que se cierne sobre la filosofía, ¿no? Desde un punto de vista se puede decir que la filosofía de Nicole también es una filosofía de la filosofía. Todo el tiempo estaba pensando sobre qué es la filosofía, qué la distingue, ¿no? Por qué no se puede confundir ni suplir con otras ciencias, ¿no? Va a construir el concepto de ciencia en sentido general, un poco quizá más a la alemana, como Wissenschaft, ¿no? Como saber general. Y en los principios de la ciencia hay una crítica a la física contemporánea y a cierto cientificismo que todavía domina, ¿no? en esa época. Y además, claro, en ese momento, en los 70s, es justo el inicio de los 70s, cuando hay una división, sobre todo en México, en la UNAM, entre pues una filosofía, digamos, convencional, que aborda los temas clásicos, metafísicos, etcétera, y la llamada filosofía analítica, ¿no? que de una tradición anglosajona, en ese momento muy dogmatizada, se cierra, ¿no? a una visión de la filosofía como análisis del lenguaje, como lógica, y como una filosofía de la ciencia que en realidad no era lo más importante, por cierto, pero que tiene un enorme peso y que va a definir la separación, en concreto en la UNAM, entre la facultad y el Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿no? Cuando el instituto se fundó como Centro de Estudios Filosóficos, y fue Nicole el que lo fundó con Recasens Sitges, ¿no? Con García Maínez. Recasens fundó Filosofía y Derecho. Bueno, entonces en ese momento hay una división ahí clara y se empiezan a marcar dos tendencias. En realidad también en la facultad sobre todo dominaba y va a dominar durante varias décadas
el marxismo en muchas vertientes, de las más ortodoxas a las menos ortodoxas, ¿no? Bueno, la obra de Sánchez Vázquez, que es una representación de un marxismo pues un poco menos rígido, ¿no? Pero marxismo al fin y al cabo. Entonces Nicole está pensando estos temas y se nota en las actas de los seminarios que se pueden ver en los archivos. Empieza a entrar otra vez en los temas del conocimiento, el conocimiento científico, la confrontación desde el punto de vista metodológico, epistemológico entre la filosofía y las ciencias, ¿no? Porque ha habido también muchas tendencias que plantean que la filosofía ya es irrelevante, ¿no? Que las ciencias dominan todo, tanto naturales e incluso sociales, que las ciencias sociales se van haciendo cada vez más formales, más rígidas, ¿no? Más duras, como se dice, ¿no? En realidad con el uso de estadística y métodos empíricos. Pasó en la sociología, en la psicología, ¿no? En la economía, nunca en la ciencia política, por cierto, pero... y entonces como que se va creando esa división paradigmática. Y entonces Nicole reacciona en parte contra esa tendencia y en parte también de una manera mucho más, en realidad más profunda. Lo que Nicole advierte, y eso es lo que va a publicar en el Porvenir de la Filosofía que sale a la luz en el 72, es una especie de diagnóstico que, en pocas palabras, nos advierte que la filosofía está en peligro, así, que la filosofía sí puede desaparecer del mundo, no porque las ciencias sean mejores, o porque sea un saber irrelevante, o porque sea un saber inútil, o porque tenga unas crisis internas irresolubles, sino porque hay un ambiente mundano, cultural, político, tecnológico, etcétera, que está presionando para hacer irrelevante ese tipo de saber, vamos a decirlo así, ¿no? Esto es que la filosofía podría desaparecer porque no tenga ya cabida en el mundo, así, ¿no? Y Nicole va a descubrir, yo creo que es uno de sus grandes descubrimientos y más originales, que está surgiendo una nueva forma de racionalidad, que en realidad es técnica, pero que él se resiste un poco a pensar que sea solo una racionalidad técnica y que es algo más que eso, que empieza a pujar, por decirlo así, de una manera pareciera intencionada, por no solo hacer a un lado, sino eliminar a la razón filosófica y con ello a la verdadera ciencia que plantea Nicole, ¿no? Es una razón de búsqueda, una razón de cuestionamiento crítico, de duda metódica, de investigación constante, que no es que la razón científica, ni mucho menos la filosófica, siempre tengan la verdad en la mano, obviamente, ¿no? Y que hay una serie de equivocaciones, de errores, y que finalmente las hipótesis se tienen que probar o no, y que las teorías científicas, aún las más aparentemente sólidas, son al fin y al cabo hipótesis, ¿no? Pero no es una crisis interna, no es una crisis epistémica de la filosofía, que eso es lo que a Nicole le queda muy claro, ¿no? Si es una crisis mundana, o sea, de la situación existencial, sociopolítica y cultural, que haría que la filosofía fuera ya innecesaria o irrelevante. Sabemos que la filosofía siempre ha sido incómoda, pues, para todo el poder político siempre ha sido incómoda, porque cuestiona todos los dogmas, y para las religiones siempre ha sido incómoda, aunque hubo un periodo, bueno, y una tradición filosófica, por ejemplo, en el cristianismo, también en el islamismo, ¿no? Muy dogmática, que fue como su brazo teórico, por decirlo así, ¿no? Pero aún así, muchos pensadores de esa tradición, sobre todo en la época medieval, fueron muy críticos con la propia tradición sotocatólica, ¿no? Si me apuran, hasta Tomás de Aquino tienen unas críticas fuertes, ¿no? a la ortodoxia. Entonces, bueno, no ese carácter crítico de la filosofía o incómodo políticamente hablando,
Esto, por ejemplo, lo pueden ver muy bien en el famoso debate de Kant, el debate entre las facultades de filosofía y teología en su época en la Universidad de Königsberg, ¿no? Y Kant se avienta a hacer esa crítica, y que en ese momento se planteaba que los estudios de filosofía debían ser subsumidos a los de teología, porque el emperador lo ordenaba. Y en esa época, como a veces pasa todavía en algunos países y universidades, el emperador decidía qué se enseñaba y qué no se enseñaba y quiénes eran los profesores. Kant para ese momento tenía un gran renombre y era muy difícil quitarlo, ¿no? Tenía una enorme popularidad y por eso se convierte en una voz crítica que defiende la independencia, ¿no? La necesidad de los estudios filosóficos y defiende la existencia de la facultad de filosofía frente a la de teología, ¿no? Eso ustedes saben, en la disputa le va a valer una seria reprimenda, casi lo quitan de la universidad, pero sí lo ordenan a retirar sus críticas. Y Kant se retracta. Es como un gran acto de censura, ¿no? Sin embargo, quedó para la posteridad el texto y Kant no se rajó en el sentido de que no se desdijo, ¿no? Simplemente ya no siguió en el tema y el debate se acabó, pero no sucumbió a la facultad de filosofía, por decirlo así, ¿no? Se mantuvo, ¿no? Bueno, eso es una anécdota así que en política, que puede haber pasado en cualquier parte del mundo, porque los estados eran mucho más autoritarios. Bueno, ahora están volviendo a ser muchos estados muy autoritarios, y ahí, por ejemplo, un emperador decidía qué se enseñaba, ¿no? El Kaiser famoso. Entonces, el Kaiser prusiano. Hoy en día no es tanto eso, pero también puede ser, que en algunos países la filosofía se convierta en un objetivo político, ¿no? Para censurar el libre pensamiento, la investigación, la crítica, etcétera, ¿no? Porque la filosofía tiene esa función. Bueno, no, lo que Nicole descubre es algo más grave en realidad y más profundo, ¿no? Que no es un poder político o un estado, sino es una situación, por un lado mundial, más estructural, de una sociedad que se ha ido transformando y que en la que parece que la filosofía ya tiene un lugar difícil, ¿no? Y que podría sucumbir totalmente. Y entonces el problema es, ¿qué puede sustituir a la filosofía, no? En principio nada, pero sí advierte Nicole una nueva forma de racionalidad, socialmente hablando, que empieza a surgir y que se va imponiendo. Y eso le va a llamar la razón de fuerza mayor. Es un concepto que a mí siempre me ha parecido impreciso. No tiene otro nombre para Nicole, no le encontró otra forma de decirlo, pero explica por qué. Para empezar, porque es un fenómeno extraño. Nadie lo ha advertido bien. Y dice Nicole, confundimos esa nueva racionalidad con la racionalidad típicamente técnica, incluso meramente pragmática, cotidiana, y dice, no es ni una cosa ni la otra. Ahora, es innegable que se expande o está, digamos, dentro de una racionalidad técnica que se volvió global y muy homogénea, ¿no? Es una racionalidad de eficiencia, de reducción, de esfuerzos de mecanización, de automatización, que hoy en día sigue en marcha con la inteligencia artificial, ¿no? Pero Nicole ya lo ve esto no solo como efecto de la primera revolución industrial, sino de la tecnificación de todas las actividades sociales que van desde, obviamente, la industria, ¿no?, a los servicios, y que pasa incluso por la educación, la política, el lenguaje se tecnifica. Heidegger tiene unos textos sobre la tecnificación del lenguaje, ¿no? Y no es casual todo esto, porque es muy importante la época en que Nicole publicó esto. Esto lo ha venido pensando durante una década, en los 60s, hay evidencias en los seminarios, ha planteado el tema
inicialmente en varios seminarios, buscando el carácter propio de la ciencia moderna, digamos, ¿no? En el que descubre que la ciencia moderna se ha pragmatizado, vamos a decirlo así, que se ha vuelto muy tecnificada, no porque utilice instrumentos técnicos, ahí no está el problema, sino porque su racionalidad se va asimilando cada vez más a lo técnico productivo, ¿no? Y bueno, hoy en día se nos hace muy normal, pero hablamos de productividad académica, ¿no? Producción, uno pone en su currículum, producción académica, somos obreros de la filosofía, ¿no? ¿Sí? Y hoy en día el que no publica, publish or perish, ¿no? El que no publica no pasa los estándares. Entonces ese productivismo chafa, la verdad, se metió en la academia, pues, sobre todo en la academia gringa desde hace mucho, y eso se extendió a todo el mundo. Y es un efecto simplemente de algo mucho más grande. Entonces Nicole ve que las ciencias se pragmatizan, se tecnifican en ese sentido, se hacen productivas. Lo que está descubriendo Nicole es algo que ya se sabe muy bien, es un fenómeno que sucede en el siglo XX, que es, digámoslo así, la subordinación de la investigación científica a la producción tecnológica, ¿no? O sea, subsisten algunas áreas de investigación científica pura, por decirlo así. Podría ser la astronomía, quizá, y hoy en día quedan pocas, y casi todas se empiezan a incrustar, por decirlo así, más bien subordinar. Es una palabra fuerte que a los científicos les disgusta mucho, pero es así, ¿no? A subordinar al trabajo industrial productivo, porque tienen que diseñar, idear artefactos, sistemas técnicos, cosas que funcionen. Y hoy en día, para mucha gente de sentido común, tú le preguntas, ¿qué hace la ciencia? Y te van a responder cohetes, coches, computadoras, ¿no? Siempre piensan en un resultado técnico y no te dicen teorías, ¿no? Y la ciencia lo que hace son teorías, ese es su producto en sentido estricto, ¿no? Pero pues no, hoy en día el trabajo científico está totalmente asimilado, por decirlo así, a la producción tecnológica, con un sentido mercantil además, ¿no? No nomás porque sí, sino todo tiene un sentido mercantil, es para generar productos que entren al mercado y obtengan ganancias las empresas. Y hoy en día quienes tienen el poder de investigación científica más alto son las empresas privadas tipo Google, ¿no? OpenAI, Microsoft, tal, se convirtieron en centros de desarrollo científico-tecnológico. Y las universidades gringas, sobre todo, o chinas, que en este caso da igual, funcionan igual, que están destinadas a la producción tecnológica, ¿no? Bueno, esto Nicole lo va a advertir en la Reforma de la Filosofía. Él hace un recuento de que en un momento dado es el inicio de la modernidad, y el ejemplo son los textos de Francis Bacon, en que nota ya ideológicamente pues una pues vamos a decirlo así, una orientación, una desviación casi de una trayectoria tradicional que venía dándose la investigación científica en el mundo occidental, que era independiente del trabajo técnico, por lo menos, a volverse parte de, subordinada, una pieza de una maquinaria tecnológica industrial. ¿Sí? Para el siglo XIX, Marx ya analiza, lo pone en los textos del Capital, como el factor fundamental del plusvalor, del aumento de la ganancia en la producción, está en la innovación científica, ¿no? Científica, técnica, industrial, que lo ve también como una unidad, ¿no? Y hoy en día todo el mundo lo asume como algo natural, ¿no? Y gracias a esas innovaciones tecnológicas, pues tenemos aparatos fabulosos y extraordinarios, computadoras, coches espaciales, reactores nucleares, etcétera, ¿no? O sea, hay avances muy notables, pero por otro lado, contraproducentes algunos, peligrosos otros, difíciles de controlar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que ve Nicole es cómo la ciencia moderna se mete en ese carril, por decirlo así, y ese es como el origen de esta pragmatización universal que él ya describe en el siglo XX, que le llama esto el surgimiento de la razón de fuerza mayor, que la vamos a definir por
primera instancia, y luego vamos a ver un poquito más, ¿no? La define como una racionalidad que impone o antepone, si quieren así, las necesidades más inmediatas, en realidad son biológicas, necesidades pragmáticas, a las libertades, ¿no? Y que convierte muchos de los actos humanos en algo destinado a resolver necesidades y no a no desviar esa energía, incluso trabajo intelectual o científico, a la búsqueda de las causas o el pensamiento crítico o simplemente la investigación de un fenómeno X, ¿no? Sino que está supeditado a una respuesta a la necesidad, ¿no? Y el diagnóstico que tiene Nicole es que esto no es un fenómeno arbitrario o accidental en este sentido, sino que observa, y aquí viene otra tesis muy importante que hemos rastreado varios colegas y yo, que se está produciendo en ese momento una situación de crisis del sistema económico industrial mundial y que se va a producir por ese aceleramiento de la producción y del consumo de recursos naturales, se va a producir tarde o temprano, más temprano que tarde, una situación de quiebre, ¿no?, de este sistema, con lo cual se generará una enorme escasez de recursos materiales, ¿no? Entonces la paradoja es que el aceleramiento de la producción técnica industrial, del uso de recursos naturales, por tanto contaminación, desechos, destrucción, etcétera, además de violencia bélica y social, va a generar una situación de mayor escasez, y ante eso esa racionalidad se vuelve primaria, ¿no? Porque lo que hay que resolver será, en primer lugar, dice él, la supervivencia, ¿no? La supervivencia en términos meramente materiales de una humanidad que crece exponencialmente. O sea, lo que está de fondo resulta son trabajos que se publicaron en la misma época, pero que por supuesto venían trabajándose desde antes. Uno es el famoso informe que publica el llamado Club de Roma, también en 1972, que se llama Los límites del crecimiento. Y eso es un estudio que le encargan a un grupo científico liderado por dos colegas parejas, los Meadows, Donella Meadows y el marido que se llamaba, ya no me acuerdo, creo que Christopher, son los autores, y elaboran un sistema informático de esa época que calcula las variables, y que si la tendencia mundial del uso de recursos, de la energía, del agua, los bosques, la producción, la contaminación, continúa junto con el crecimiento exponencial de la humanidad, que en ese momento era imparable, ¿no? Ellos anticipan en ese famoso informe, que muchos gobiernos les oyeron, obviamente no le hicieron caso, por supuesto, que se iba a llegar un momento de quiebre del sistema económico mundial en el transcurso de menos de 100 años, ¿no? Y hacían predicciones. Entonces ese informe fue muy importante para mucha gente, y yo creo que Nicole no lo cita porque no cita nada en ese libro, pero estaba al tanto de esas discusiones, ¿sí? Entonces, porque El Porvenir insiste mucho, ¿te acuerdas? Y lo pueden leer, insiste en la escasez, en que entonces esa racionalidad se convierte en una especie de instinto biológico que solamente para sobrevivir, para salir al paso, pues, ¿no? ¿Qué hacemos ahorita? Y piensan que es como una situación extrema, que ya ahora se vive mucho, ante un desastre natural o técnico. O sea, se suspenden muchas cosas, la gente no puede dedicarse a nada superfluo, por ejemplo, hablar de la obra de Nicole, sino que te ves obligado a resolver lo más prioritario, que puede ser busca comida, busca agua, a ver cómo le hacemos
una inundación como las que han sufrido varias poblaciones en el país y que en el mundo entero este es un fenómeno normalizado, desgraciadamente. ¿Qué haces en ese momento, no? O sea, estás obligado, y esa es la situación de fuerza mayor, estás obligado a atender solo las necesidades y a concentrar toda tu energía mental y los recursos técnicos, incluso intelectuales, solo a resolver lo inmediato, que es lo necesario, ¿no? Cuando lo normal en la vida civilizada es que las necesidades no son lo primario, dice Nicole, ¿no? O sea, en la vida moderna, pues la gran mayoría de nosotros no tiene que ir a buscar su comida en el sentido de ir a cazarla, cocinarla. ¿Sí me entienden? De hecho, los refrigeradores resolvieron un problema muy serio, que era cómo conservabas la comida. Entonces había solamente salaciones y desecaciones, ¿no? Por ejemplo, los famosos viajes geográficos de descubrimientos fueron posibles gracias a la salación del pescado, sobre todo el bacalao, porque los marinos comían eso. Si no, no hubieran podido ir en alta mar 3 meses, 4 meses, ¿no? Y cuando se les acababa eso, se comían los cueros de los mástiles. Le pasó el viaje de Magallanes, que además ya ni ratas había, porque en todos los barcos siempre había ratas porque llevaban arroz y todo. Entonces, cuando dijeron, ya no hay ratas, ya no hay pescado, ya no hay cuero de los mástiles, ¿qué vamos a comer? Se amotinaron, fue una cosa espantosa, y por suerte llegaron a un sitio y ya encontraron algo que comer, ¿no? Pues entonces, fíjense, o sea, una situación de hambruna, de escasez total, de no hay agua, no hay energía, y hoy en día se están viviendo estos colapsamientos en pequeña escala, pero que pueden ser globales, ¿no? Un apagón ya pasó en España, puede pasar, bueno, ha pasado en la península de Yucatán, por cierto, puede pasar en cualquier momento en México, una inundación, un desastre, o lo que ha pasado aquí, un terremoto, una erupción volcánica, lo que sea, paraliza toda la infraestructura y hace que regresemos a una situación muy precaria, ¿no? Como si estuviéramos en los albores de la civilización técnica, ¿no? Sin recursos abundantes como normalmente estamos acostumbrados. Otra cosa es la distribución, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, en la gran mayoría de los países, la gente se muere de hambre no porque no haya comida, sino porque no se distribuye y no llega. Y hay pobreza. Pero el momento en el que no haya comida para todos, o sea, de verdad, la cosa se va a poner fea. Quiero decirles. ¿No? Entonces ya hay especulaciones y hay muchas series y películas y tal. Y la literatura lo ha anticipado todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa en esas situaciones? Antes de la pandemia, muchos leyeron La peste de Camus, ¿no? Que no es el mejor libro de Camus, él mismo lo decía, ¿no? Es bastante aburrido, de hecho. Pero él se imagina una situación, ¿no? de una pandemia en que se cierra toda la ciudad, en que no hay que comer, en que hay un experto científico que es el médico, que es el que está pensando realmente qué se puede hacer, y que la situación se vuelve muy tensa, ¿no? Y empieza a haber violencia y todo eso es normal que suceda. Y las sociedades humanas han pasado por eso infinidad de veces, con muchos desastres y cataclismos, pero nunca de una manera, creo yo, global, ¿no? O sea, de manera extendida. Bueno, entonces Nicole está pensando en eso justamente. Entonces, se aproxima a un horizonte muy apocalíptico y es muy pesimista. A mucha gente no le gusta ese libro porque es totalmente pesimista. A mí me encanta justo por eso. No ¿cómo se dice? No se deja seducir por ningún optimismo, digamos, pues sí, ilusorio. Y entonces dice, hay una tendencia de que hay una complejidad enorme en el mundo actual, técnicamente hablando, social, políticamente hablando, que apunta a una situación de hoy se llama eso colapsamiento, de colapso. Nicole no le llama así, pero sí le llama estado de necesidad, sí le llama, ¿no? Y ante eso es cuando surge la razón de fuerza mayor. ¿Quiere decir que esto surgió antes? Puede ser, pero bueno, pero la situación es normal, por eso el concepto es muy raro, porque es algo normal. No dicen así cuando decimos, a ver, ¿por qué no podemos venir a la facultad durante un mes? Por una razón de fuerza mayor. Estábamos obligados, algo nos obligó a no poder hacer lo que estábamos haciendo, ¿no?
Y si, por ejemplo, hay un accidente terrible que Dios no lo quiera algún día en la facultad, pues por razón de fuerza mayor todo se va a detener, ¿no? ¿Sí ven? O sea, se detienen las actividades más libres, pero que son las más creativas, las más formativas. La gente no puede dedicarse tranquilamente a eso, sino tiene que resolver la necesidad. Ese es el punto. Entonces, la razón de fuerza mayor es esa racionalidad que dice Nicole. Luego tiene unas fórmulas muy extrañas, que parece ser una fuerza meramente biológica que nos hace concentrarnos en la necesidad nada más. Y eso resulta de una consecuencia terrible, porque puede eliminar el pensamiento filosófico, creativo, deliberativo, la búsqueda de la verdad tal cual, o la generación de conocimientos. Pues es muy paradójico, ¿no? Y por otro lado, la investigación científica y técnica cada vez más está solo circunscrita a lo indispensablemente necesario, ¿no? Y se dice, ¿no? O sea, bueno, todo trabajo técnico y productivo tendrían que resolver un problema, no una necesidad. De eso se trataría. Y no siempre lo logran, pero está supeditado a ello, ¿no? Esta es una cita que es muy reveladora. Esta está en las primeras líneas. No, perdón. Esta cita es uno de los ensayos que aparece en Ideas de Vario Linaje, que fue publicado un poco antes del libro, o sea, con lo cual se muestra que Nicole ya venía trabajando en la idea. Y es este ensayo del porvenir de la filosofía, que el título en sí mismo ya anuncia un problema serio, ¿no? Porque no dice el gran porvenir de la filosofía o el porvenir seguro de la filosofía, sino dice, lo hubiera puesto casi entre signos de interrogación, ¿no? Sí, y comienza con un famoso prefacio en el temor. O sea, por primera vez en la historia no sabemos si la filosofía tiene asegurado el porvenir, ¿no? O sea, puede desaparecer. Entonces, esto que es impensable para cualquier filósofo o filósofa, se vuelve un tema filosófico. O sea, ¿por qué podría desaparecer la filosofía? Es un tema de filosofía, nada más y nada menos. Es un tema que debe pensar la filosofía. Con lo cual Nicole dice, la filosofía tiene ahora que hacerse cargo de su propia finitud y pensar aquello que parecía imposible, que pueda sucumbir no por sí misma, no por su crisis, no por su incompetencia, sino porque el mundo en el que existimos pueda hacer que se vuelva totalmente irrelevante, ¿no? Y sea sustituida por otra forma de racionalidad que solamente será necesaria, pragmática, técnica en este sentido. Y vean, esta cita lo dice, aparece una razón, bueno, la razón pura debe ahora recapacitar sobre su propio ser, tomando nota de que a su lado y pujando por eliminarla, actúa una nueva razón que no comprendemos bien, de la que apenas somos conscientes. O sea, no está claro, mucha gente no se da cuenta, incluyendo a la gente que hace filosofía, pues la confundimos con la antigua razón técnica o pragmática simplemente, pero de la que usamos sin saber cómo está configurada, cuál es su contextura, cuáles serán sus fines y qué resultados va a causar su predominio en la comunidad humana. Y el final es terrorífico, ni siquiera tiene nombre. Por eso el nombre ya es, en sí mismo es un problema, es complicado. Y no acaba de cuajar muy bien. Un poco porque no acaba de cuajar ese nombre, porque no acaba de cuajar el nombre, porque por un lado se refiere a algo muy normal, una situación de fuerza mayor, cuando se dice por causas de fuerza mayor se cancela la función, ¿no? Que puede ser, se cayó el techo del teatro, causa de fuerza mayor, o no llegaron los actores por el tráfico, ¿no? Y por otro lado está expresando un fenómeno nuevo que capta Nicole, que bien podemos llamarle un fenómeno metafísico, ¿no? Que está surgiendo en ese momento, que la filosofía debe pensar, casi como si fuera un fenómeno insólito,
¿no? Emergente, inesperado, como si fuera un gran accidente, ¿sí? Que la filosofía pues nunca había enfrentado. Entonces empieza a pensar Nicole, dice, bueno, en otras épocas los filósofos estaban muy despreocupados del porvenir de la filosofía, pensaban que la filosofía iba a existir siempre, entonces había la idea de la filosofía perennis, ¿no? Que siempre iba a haber filosofía. Y entonces empieza a especular Nicole, a un Descartes no se le hubiera ocurrido decir la filosofía está en peligro. Mucho menos un Hegel, ¿no? Que al contrario, dicen, aquí tenemos la gran síntesis. Después no va a haber algo mejor, pero no le cabe la duda de que es el periodo más glorioso de la historia de la filosofía occidental. Y dice, en otras épocas, en otras épocas, incluso la guerra, y pone de ejemplo al propio Descartes, que fue soldado, ¿no? Estuvo peleando en el frente. No sé si realmente arriesgó la vida, pero bueno, pero estuvo enrolado ahí y en ese momento supuestamente toma notas para su discurso del método, ¿no? Y aún en medio de la guerra, la filosofía podía continuar, dice, ¿no? O sea, la violencia destemplada, la guerra, no era el obstáculo último, definitivo de la filosofía. Y hay filosofías de la guerra y sobre la guerra, o en la guerra, ¿sí? Hoy, dice, el tipo de violencia que estamos viviendo es una violencia generalizada, normalizada, mucho más sutil, pero que está destemplando el pensamiento. O sea, que está impidiendo por primera vez que la filosofía pueda sobrevivir, ¿no? Y bueno, para empezar, ahorita les decía, en muchas universidades desaparecen las carreras de filosofía porque no son productivas, ¿no? Porque no hay mercado, porque no hay trabajo, porque no hay una utilidad social de la filosofía, se dice, ¿no? Pero lo mismo pasa con la poesía, con los estudios literarios, con la sociología. Ahorita la sociología está desapareciendo de todos lados, con la ciencia política más pura, en el sentido de teoría, ¿no? Con la literatura, que se volvió un trabajo pues profesional, artístico, vamos a llamarle así, ¿no? Que no se estudia en las universidades, obviamente, ¿no? Y las artes sobreviven, a ver, porque se han mercantilizado y pragmatizado, ¿sí o no? Y muchos piensan bueno, está bien convertirlo en un modus vivendi, pero ¿cómo se vive haciendo artes? Pues vendiendo los productos de las artes, ¿no? Comercializando las artes. La paradoja es que muchos artistas no disfrutaron de las fortunas que han creado, ¿no? O de los grandes precios a los que han llegado sus obras, ¿no? El ejemplo perfecto es Van Gogh, ¿no? Que eso ya es absurdo, que una obra de arte llegue a valer millones de dólares solo porque es original, supuestamente inconfundible, irrepetible, y de todos modos se puede falsificar. Y la gran mayoría de nosotros no distinguiría los originales de las copias, que hoy puede hacer una inteligencia artificial, por cierto, ¿no? O sea, ahí ni siquiera se necesita una persona que lo haga perfectamente. En fin. Pero la filosofía no se puede fácilmente pragmatizar ni mercantilizar. Se ha intentado desde los sofistas hasta nuestros días convertir la filosofía en un buen negocio. La verdad es que siempre fracasa. Porque no se deja fácilmente mercantilizar, no es un objeto de consumo como otras cosas, ¿no? Bueno, pero no es solo esa razón, sino lo que encuentra Nicole es algo más extendido, que es el surgimiento de esta nueva razón que llama razón de fuerza mayor, ¿no? Entonces dice, no es la razón instrumental típica, ni es simplemente la actividad técnica como tal, que va a decir por ahí. La actividad técnica siempre tiene una parte, obviamente, de libertad creativa, de innovación, pero cuando pensamos en el inventor genial tipo Tesla, ¿no? El original.
Pero eso ya no existe como tal, o sea, la innovación hoy se da en sistemas muy complejos, empresas, equipos de trabajo y multidisciplinarios con mucha inversión, con laboratorios muy potentes. Y tarde o temprano, pues sí, va a ser con sistemas de inteligencia artificial, o sea, ni siquiera innovación humana, ¿no? Que es fácil hacerlo ya. Entonces, más bien el trabajo técnico, lo que es claro es que se ha vuelto una necesidad ineludible. Y por ahí se dice, Nicole, no es tanto que el trabajo técnico per se sea potente, sino que toda la vida se ha tecnificado, ¿no? Toda la vida social, todo. Desde, obviamente, la producción, los servicios, hasta las relaciones personales y amorosas, ¿no? Tipo Tinder, digamos. Es una pragmatización, tecnificación, que hace hacer más eficiente el proceso de las interacciones, relaciones íntimas entre las personas, ¿no? Lo mecaniza, lo automatiza, lo pragmatiza, lo vuelve eficiente, pero le quita todo el otro aspecto justo de lo imprevisible, difícil de regular y que también puede ser muy problemático, de lo ineficiente que puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? Aún en la educación, por ejemplo, ha habido debates a lo largo del siglo XX y XXI, que hay corrientes pedagógicas que intentaban pragmatizar, tecnificar la educación, hacerla muy regular, eficiente, con tal de que la gente aprendiera más rápido, ¿no? ¿Sí? Y se ha debatido siempre, pues ¿cómo se hace para que los niños, por ejemplo, aprendan a leer y escribir rapidísimo o aprendan matemáticas, las operaciones fundamentales de forma muy técnica? Y eso no va a implicar nunca que cuestionen de dónde viene eso, ¿no? Y se han mejorado algunas técnicas y métodos, pero hay un límite. Y hay otras corrientes que normalmente se consideran más humanísticas, ¿no? Que hablan de un proceso más amplio de formación, de conocimiento, de aculturación, ¿no? Y no de una mera enseñanza técnica, ¿no? Entonces la filosofía pues nunca podría ser una mera enseñanza técnica, porque aunque alguien tuviera, imagínense, una supermemoria o a lo mejor una memoria cyborg extraordinaria y se recordara todas las obras de filosofía que ha leído desde el principio hasta el final y lo grabara en su mente y te pudiera citar, hay gente que tiene esa memoria, te pudiera citar de memoria el pasaje que tú le pidieras, así como si fuera la Wikipedia, pues eso no sería saber filosofía en realidad, ¿no? Es paradójico. Lo mismo que en la literatura, con la historia, alguien que te supiera todas las obras literarias del canon que quieras. ¿Y eso qué? Y te la citara de memoria, ¿no? O alguien que te supiera todas las historiografías que hay sobre tal. No hace ninguna diferencia en realidad, ¿no? Es más bien el análisis, el estudio, la profundidad de eso, el cuestionamiento de otras tesis, el diálogo, la discusión entre distintas interpretaciones, ¿no? Bueno. No es casual que esta razón de fuerza mayor tiende, y ahí Nicole lo señala, pero no insiste tanto en ello, en los procesos de automatización, que hoy pues son lo más importante gracias al poder de la inteligencia artificial, ¿no? La automatización está a todo lo que da. Estaba leyendo que ya muchas empresas están utilizando sistemas y están prescindiendo de trabajadores poco a poco, a veces de forma más velada, a veces de forma más explícita. Microsoft acaba de anunciar, ¿no? Un despido masivo y por primera vez aparece un dato económico que no fue muy sonado, pero es relevante. Resulta que el empleo en Estados Unidos no está creciendo porque está entrando más fuerte la inteligencia artificial, o sea, no se están creando empleos como se dice. Ponle tú que no corran a mucha gente, pero no están creando nuevos empleos porque no se necesitan. Entonces, eso se llama razón de fuerza mayor, ¿no? Entonces, para una empresa, obviamente, desde el punto de vista económico, meramente económico, que es así, parece que tiene ventajas. Hay una trampa, por cierto, no lo están analizando bien, porque no se vuelven más productivas. Ya hay análisis que muestran que la inteligencia artificial, por lo pronto, ahorita, es bastante mediocre, entonces no genera aumento de productividad, pero sí genera ahorro si sustituyes trabajo humano. ¿Sí ven?
Que dices, bueno, puede que haya empresas, empresarios, empresarias que cínicamente te digan, ¿y yo para qué quiero gente innovadora? ¿No? Pues lo que quiero es que la gente haga su trabajo y produzca y me dé a mi ganancia, punto. No me importa. Hay empresas que son inherentemente innovadoras, las industrias culturales, las farmacéuticas, que antes eran innovadoras, hoy ya no, ¿no? Empresas de tecnologías informáticas que tienen que idear nuevas aplicaciones, productos, y salen todos los días, ¿no? Nuevas aplicaciones. La aplicación para citar textos. La aplicación para hacer tus viajes de vacaciones, ¿no? Todo es el modelo aplicación, ¿no? Que es un sistema de razón de fuerza mayor que te hace eficiente la tarea y que te da la ilusión de que te libera de un trabajo inútil, ¿no? Para que te dediques a algo más inútil y te sientes humanizado no haciendo lo que sí tendrías que hacer, ¿no? Si se dan cuenta, es una paradoja de todos lados. Pero eso comenzó con la industrialización, en efecto, la sustitución del trabajo físico humano por las máquinas, que en principio era la utopía de liberar a los humanos del trabajo más pesado y más desgastante. Marx sí creía en ellos, y la revolución socialista solo era posible por la industrialización, ¿no? Sin industria, sin mecanización, no había socialismo, decía Marx, ¿no? Pero hoy en día, pues eso ya no es un objetivo muy claro, ¿sí? Bueno, a mí me gustaría comentar acerca del caso sobre la innovación. Ajá. Digamos que uno de los tantos recursos sobre los que se sustenta el capitalismo, los que lo apoyan, ¿no? Pero incluso tuviéramos que decir que es una, entre comillas, innovación mediada por los mismos privados, que por cuestiones como la obsolescencia programada, por cuestiones así, no estás hablando de una innovación verdadera, sino Claro. que está condicionada y es, bueno, vamos a sacar tal teléfono, sabemos que lo podemos hacer mejor, con más cosas, pero eso es mejor para el siguiente año, para que pues, justo haya un nuevo que lo compre. Para que compres y compres. ¿Cómo se dice cuando se deja de producir un producto? Que se descontinúa. Ajá. La descontinuación de algo como el 8. El 8 era un Sí. 4x4 y a día de hoy ya... Eficiente, ahorrador. No era muy seguro, ok, pero medianamente seguro si no corrías mucho, ¿no? Eso que dices, la obsolescencia programada es razón de fuerza mayor, ¿ves? O sea, las industrias lo hacen ni siquiera porque quieren, porque se ven obligadas por la competencia, ¿no? Porque si el objetivo central es vender, necesitas que el consumidor esté comprando continuamente, ¿no? Pasó con la ropa. En otras épocas, es que si era cierto, la ropa duraba, ¿no? Unos pantalones de mezclilla duraban porque eran gruesos, porque además los pantalones de mezclilla, ¿saben? Eran ropa de obrero, ¿no? Que eran muy, muy gruesas porque los protegían en alguna medida y aguantaban sin lavarse pues días, ¿no? Casi un mes. Y hoy pues es una ropa desechable, ¿no? Que por más que quieras, pues llega un momento en que ya no sirve. ¿Y qué se hace con eso? Se tira a la basura. Y es puro desecho, desperdicio, que se recicla en algunos casos, pero no llega, ¿no? a completar un ciclo. Entonces, esa obsolescencia programada es razón de fuerza mayor de una necesidad de incremento del capital. No de la escasez, como diría Nicole, pero sí de una racionalidad pragmática, comercial, técnica, ¿no? Del capital. Vamos a decirlo así, ¿no? ¿Sí? Lo que dice está muy bien. Sí, no es que se innove todo el tiempo, sino que se programan cambios y algunas innovaciones importantes ni siquiera llegan al mercado, ¿por qué no? Ha habido muchas especulaciones de ¿qué tal si una farmacéutica verdaderamente tiene la cura del cáncer? No la va a sacar, no la va a producir, por una razón muy sencilla, ¿no? Necesita seguir vendiendo medicinas. Tendría que
O sea, porque sería contraproducente para sus fines económicos curar a todos los enfermos con una sola dosis o con un solo tratamiento, ¿no? A menos que apuestes que lo que está pasando, que todo el mundo va a enfermar de lo mismo, ¿no? Entonces, que produzcas millones de medicamentos para una población que masivamente se va a enfermar de del mismo padecimiento, ¿no? Bueno, entonces, este es el planteamiento que hace Nicole en El porvenir de la filosofía. Entonces, vean, parece raro porque se desvía de otros temas que Nicole había tratado, ¿no? Pero no, porque está envuelto en el asunto del saber científico y de la esencia de la filosofía, de para qué sirve la filosofía. Entonces Nicole en El porvenir va a convertir esa meditación, es un ensayo largo, es una meditación en el más puro estilo, sobre el porvenir de la filosofía, que está amenazado, implica entonces reflexionar otra vez sobre qué es la filosofía, ¿no? Para qué apareció la filosofía, qué función tuvo en el mundo la filosofía, ¿no? ¿Qué tipo de razón es esa? ¿Sí? Y eso se va a convertir en el motor es un impulso importante en esta última etapa de su obra, que es finalmente la final, ¿no? Pues, porque va a decir Nicole, no es suficiente con hacer una serie de nuevos planteamientos, de revisiones teóricas, sobre todo en la historia de la metafísica, desde el punto de vista ontológico, epistémico, tal, ¿no? Que a eso curiosamente le llama la revolución en la filosofía. No es suficiente con eso. Aunque revolucionáramos la metafísica y tuviéramos por fin arreglada y, digamos, remozada, reestructurada todo el planteamiento ontológico fundamental y epistémico, recuerden, son los dos problemas esenciales, el ser y el conocer, nada más y nada menos. Aunque tuviéramos eso, la filosofía seguiría en peligro, porque no depende de su propia estructura interna, depende del mundo en el que subsiste. Y entonces le va a llamar reforma de la filosofía, pues son dos conceptos. La reforma, a diferencia de la revolución en la filosofía, es una revolución teórica y la otra será una reforma, le llama ético o vocacional, y justo nuestros colegas ya habían hablado mucho sobre el tema de la vocación, ¿no? Que es una palabra que para Nicole es muy importante. Entonces, la reforma, dice, tiene que volver a plantear en qué consiste la vocación de la filosofía, la vocación filosófica, ¿no? O sea, cuál es su función en el mundo, qué sentido tiene incluso desde el punto de vista sociopolítico, no solo académico, epistémico, ético. Es más, hasta, si me apuran, llega a plantearse en el problema teológico, religioso, pues, ¿no? Y por supuesto, cuando Nicole dice, la filosofía puede desaparecer como esa razón libre, no supeditada a lo inmediato, a la necesidad, no es que sea superflua o frívola, ¿no? Sino que simplemente no responde a la necesidad, por supuesto. Si nos dijeran, oye, si no haces filosofía, ¿te mueres? Pues no te mueres. ¿No? Pero no vives humanamente, ¿no? O se perdería algo muy importante, tanto para una persona como para la sociedad entera. Se perdería una función de la razón, ¿no? Entonces la filosofía no se necesita para vivir, pero sí se necesitó para humanizar la vida, ¿no? O para darle un sentido a la razón, de asentarse bien en la historia, tanto natural como social, ¿no? Si se pierde la filosofía, dice Nicole, además, dice, la cosa es más grave, porque no solo se va a la filosofía,
no es la única vocación libre. También se va la poesía, la literatura, la historia como relato. Que algunos hasta dicen, ¿no? La historia es un género literario. Porque se trata de narrar, ¿no? Tiene su método y yo no dudo tampoco que la filosofía la historia es una ciencia, sí. Pero antes que otra cosa es un relato, ¿no? Es una serie de textos, como en la filosofía. ¿En qué consiste la filosofía? En textos. ¿En qué consiste pues, toda la literatura que hay en el mundo? En textos, ¿no? En una habilidad narrativa, discursiva del logos humano. Bueno, eso es superfluo en el sentido de que no se necesita para vivir, pero forma una parte esencial de la humanidad, ¿no? Si se pierde la conciencia de la humanidad. ¿Qué ha pasado con civilizaciones enteras? Pasó con los pueblos originarios. Si se pierden sus textos históricos, ¿qué pasa? Se destruyeron los códices, fueron quemados. Se pierde la memoria de una comunidad, ¿no? Podrá haber sido a lo mejor no muy certera o no muy precisa, pone tú, pero se perdió una parte muy importante del ser de unos pueblos. ¿Qué pasaría si se pierde la literatura de una comunidad o de una lengua? O se deja hablar. Las lenguas están en extinción, ya saben, ¿no? Se extinguen las lenguas todo el tiempo. Esa multiplicidad de idiomas que surgió en la historia se pierde en parte por esa razón de fuerza mayor. Todo el mundo tiene que hablar inglés o chino, ¿no? Bueno, todavía chino no es no es universal, por suerte. Pero eso de que todo el mundo tenga que hablar inglés o para comunicarse en negocios, en congresos, en aeropuertos, en tal, tienes que hablar inglés, ¿no? Entonces, esa diversidad se reduce, se pierde, entonces se pierde una parte del ser. Si se pierde el logo, se pierde una parte del ser, que eso es lo profundo que señala Nicole. Entonces Nicole dice, si la filosofía sucumben todas las vocaciones libres. No hay manera, ¿no? Porque el fenómeno es más extenso, ¿no? No afecta solo a la filosofía. Si lo ven, es más grave el asunto. Entonces, quiere decir, se cercena una parte del logos que tenía una función creativa, productiva, pero no en el sentido técnico nada más, y que forja la identidad comunitaria de los pueblos. Eso es lo que llama Nicole la idea del hombre, ¿no? La idea del hombre, así como lo expresa, la idea de una comunidad cultural, se expresa en literatura, historia, filosofía, artes, política, religión, ¿no? Costumbres, que es lo que ha analizado siempre tanto la filosofía o las ciencias sociales, ¿no? La sociología, la antropología, la política, la teoría y la historia de las religiones, que aquí sí, en la facultad se hicieron muchos diplomas. ¿Te acuerdas de los diplomas de teoría e historia de las religiones de Mercedes, de la Garza? Pues el estudio de las religiones es muy importante porque hay mucha producción cultural alrededor de la religión, ¿no? No es nada más una idea de lo divino, sino arte, representaciones sociales, rituales, vestimentas, costumbres culinarias, en fin, todo lo que llamamos cultura en general, ¿no? Está forjado por ese logos que no solo responde a la mera necesidad, ¿no? Bueno, y entonces esta nueva razón de fuerza mayor es lo que Nicole se va a proponer describir, ¿no? Hacer como, pues si quieren es la crónica de una muerte anunciada, pero va a describir, va a hacer una crónica, una especie de, pues sí, de reportaje histórico del momento, casi un reporte de esa razón, esa nueva razón que está surgiendo y que se está imponiendo rápidamente, ¿no? Y cómo está eclipsando a la razón científica y filosófica también, ¿no? Este es el objetivo porque esa razón de fuerza mayor hoy en día yo creo que sí se muestra incluso en el fenómeno de la inteligencia artificial, porque es un fenómeno de tecnificación universal igual, ¿no? Y Nicole lo empieza a ver porque en su época hay un capítulo en El Porvenir que habla de la cibernética. Todavía en época de Nicole,
El concepto antecedente de la inteligencia artificial era el de la cibernética de Norbert Wiener, que este hombre planteaba que era un tipo genial, matemático, físico, científico, tal. Va a plantear la teoría de la cibernética, que es el estudio de cómo se organizan y se controlan sistemas orgánicos y máquinas. Y la tesis es que son equivalentes y que la organización y regulación de un sistema social también se puede plantear desde el punto de vista cibernético. Entonces tiene un libro famoso que se tradujo al español como Cibernética y Sociedad, que en inglés es más interesante el título, se llama The Human Use of the Human Beings, el uso humano de los seres humanos. Muy raro, ¿no? Entonces él ahí ya perfila esa tecnificación mayúscula, ¿no? Total, ¿no? Totalizadora, pues, de todas las interacciones humanas, de todos los sistemas sociales, todos convertidos en sistemas cibernéticos, que quiere decir que estén regulados, controlados y que se trabaje por hacerlos eficientes. La idea en principio técnicamente es buena, es novedosa incluso, ¿no? A ver, ¿cómo mejoramos cualquier sistema? El educativo, el de salud, el de tráfico, el de los aeropuertos, el de la recolección de basura, el que me digas, ¿no? Todos son sistemas que tienen un input, un output, ¿no? Y que funcionan emitiendo y procesando información. El concepto que los hace equivalentes es la información. No por nada la informática está basada en eso. O sea, es un lenguaje codificado que logró que las máquinas se comunicaran, ¿no? O sea, es crear un lenguaje artificial tecnificado para que las máquinas pudieran intercambiar información, como lo hacen los seres vivos, ¿no? Todo ser vivo intercambiamos información con el ambiente y con otros individuos, incluso de otras especies, ¿no? De hecho, si sabes entender los lenguajes de otras especies, serías mucho más eficiente. Nosotros somos muy tontos para entender los lenguajes de otras especies. ¿No? Ustedes entienden lo que cantan los pájaros, o se transmiten mensajes muy importantes, ¿no? Que tienen que ver con el ambiente, por la circunstancia, por señalar peligros, por decir dónde está la comida, etcétera, etcétera. Y además son mensajes directos entre individuos para cooperar o para rivalizar, o etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo biológico, el lenguaje pues es fundamental porque transmite información codificada, no mensajes. En el caso humano, pues son los idiomas, ¿no? Un idioma transmite una información codificada y tiene unas reglas precisas que Chomsky descubrió que son innatas, además, y no se puede, sí se presta a la creatividad porque tú puedes decir lo que quieras, prácticamente es infinito, pero no puedes decirlo como quieras. Tienes que decir las cosas con base en unas reglas gramaticales de la lengua que estás hablando y para que los demás te entiendan, ¿no? Si ahorita empiezo a mezclar lenguas, las pocas que sé, voy a decir cosas incoherentes que no me van a entender. Y van a decir, ¿en qué está hablando? ¿No? Si llegara un colega chino, alguien habla chino, no vamos a entender nada, ¿no? Nada, lo que es nada, porque esos sonidos no nos suenan a nada en nuestra gramática ya incorporada, no tienen sentido. Pero él está diciendo un mensaje preciso en un idioma correcto, en un código, ¿no? Bien estructurado. Bueno, entonces el planteamiento de la cibernética es que las máquinas funcionan igual. Tienen interacción con el entorno, intercambian información y procesan información. Y el modelo que ellos plantean en ese momento, en los años 50, va a ser el modelo típico con el que se empiezan a construir máquinas inteligentes. Primero se construyen máquinas de calcular, se construyen máquinas que empiezan a automatizar procesos. Y acuérdense que en los inicios de la inteligencia artificial aparecen las máquinas que pueden jugar juegos. La famosa máquina que juega el ajedrez, ¿cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? Que le gana al campeón finalmente, el campeón ruso, lo logra derrotar un buen día. Entonces, una máquina que puede hacer una serie de tareas inteligentes, siguiendo unas reglas, pero que no son sobre la base de un programa rígido, sino que empieza a aprender.
y descubren que las máquinas pueden aprender. Eso no es ningún misterio hoy en día, ¿no? Pues todo eso está basado en la teoría cibernética, es decir, que un sistema autorregulado, bien regulado, que se gobierna a sí mismo, puede interactuar, puede adaptarse, puede aprender y puede intercambiar y procesar información con el ambiente y con otros individuos de su especie o de otras especies, ¿no? Entonces, para ese momento, Nicole habla de la cibernética y hay un capítulo en El Porvenir en donde sobre todo habla de la tecnificación del lenguaje. No sé si leyó esos textos de Heidegger, que Heidegger, por ejemplo, dice, ¿qué pasa con esos lenguajes técnicos como los lenguajes clave Morse o lenguajes de espías o tal, que codifican, ¿no? Es una como doble o triple codificación. Ya de por sí, una lengua que está codificando sonidos o una escritura está codificando lo que hablamos, que no es lo mismo, ¿no? Ahora un código secreto codifica sobre la codificación, ¿no? Es como doble o triple codificación. Y tienes que tener la clave para descifrarlo. ¿Se acuerdan del asunto de lo que ayuda a construir Turing, la máquina Enigma? No, la máquina que descifra el enigma, ¿no? Que era el código que utilizaban el ejército alemán en la Segunda Guerra. Y este hombre logra descifrarlo con una máquina muy rudimentaria de vuelvas y tal. ¿Han visto la película? ¿No? Que así fue. en su laboratorio en Inglaterra. Lo mandan a llamar, es el tipo más competente para eso, de un equipo, y empiezan a hacer cálculos y logran descifrar lo que parecía imposible, ¿no? Y gracias al desciframiento de los mensajes codificados se empiezan a anticipar algunas acciones del ejército alemán, pero no pueden hacerlo todo el tiempo porque se van a dar cuenta que ya les descubrieron el código enigma, ¿no? Entonces, bueno, empiezan todas esas máquinas a descifrar lenguajes, a codificar, a hacer juegos, a jugar juegos, a ganarle a los jugadores, a automatizar procesos en principio muy rígidos, muy rudimentarios. Y ya cuando, todos nosotros que empezamos a usar computadoras, eso ya es un lenguaje informático sobre un programa rígido que hace una serie de tareas, que automatiza los procesos y tú ni te enteras, ¿no? Y poco a poco va creciendo esa visión cibernética de la sociedad que en principio parecía muy positiva. El propio Norbert Wiener dice que es un riesgo, porque puedes, primero, desplazar al trabajo humano y segundo, mecanizar las acciones humanas en extremo. ¿Sí ven? Y eso Nicole lo describe en esa época. Lo que aparece aquí se los planteo casi como una provocación, una hipótesis, porque muchos pueden decir, bueno, no es lo mismo, sí es lo mismo. Pero ya Nicole descubre que esta razón de fuerza mayor tiene, digamos, es que es raro decirlo porque en principio no es nadie y es todos. No hay un sujeto identificable o no hay un responsable, por decirlo así. No son los gobiernos, no son las empresas, no son los tecnólogos, ¿no? No hay una mente malévola, así como el doctor Frankenstein que construyó su Frankenstein, ¿no? Hay que ver la película ahora, la versión nueva. Pero sí tiene una voluntad de dominio. Es una racionalidad que tiende a controlar, a dominar. Controlar ya no en el sentido solo de regular, sino en el sentido de ejercer una forma de gobierno, ¿no? de gobernar, literalmente. Entonces se convierte en una fuerza política, nada más y nada menos. Por ahí Nicole habla de tecnocracia, que no es más que el poder político usando este poder técnico, o creyendo que controla este poder técnico. Ese ha sido siempre el sueño de la tecnocracia, ¿no? Pero no es así, porque los primeros que sucumben al poder técnico son los tecnócratas, porque dejan de pensar, dejan de cuestionar, dejan no pueden ubicarse fuera de ese mismo sistema que ellos diseñan en principio, ¿no?
Entonces es como una paradoja del Frankenstein. El producto frankensteiniano se vuelve contra ti, ¿no? Lo que tú diseñas para como un medio de poder se convierte en el medio de sojuzgamiento de tu propio poder, ¿no? Esa paradoja se da siempre. Y bueno, entonces Nicole va a recurrir a la idea de la fuerza mayor porque es el motivo fundamental o la base en la que opera esta nueva racionalidad, ¿no? Normalmente con esa expresión de algo que es por causa o fuerza mayor, decimos casi siempre causa, ¿no?, de fuerza mayor, es habitualmente una necesidad natural que nos trasciende, que supera, que es involuntario, que muchas veces contra la voluntad de las personas, que impone una reacción o una adaptación, ¿no? Que es cuando la gente dice, no me quedó de otra, ¿no? Por razón de fuerza mayor, tuve que hacer esto. O sea, no había opción, pues, no hay libertad, no hay opción. Tienes que hacer tal o responder de una sola forma ante una necesidad de esta naturaleza, ¿no? Y Nicole dice, esto es en realidad la fuerza simplemente de la naturaleza, de las causas naturales que se imponen, ¿no? Y esto es prevalente cuando hay escasez, en sentido material, ¿no? Pero también en sentido, vamos a decirlo así, intelectual. Si la gente no tiene ya capacidad de pensar, deliberar, cuestionar, criticar, no va a responder de otra forma. Wiener ya señala ese peligro, dice. Entonces, una sociedad cibernética, ¿no?, que era la utopía, una sociedad tecnificada altamente con sistemas cibernéticos que sean eficientes y funcionen, tendría ciudadanos, individuos dóciles, sometidos, obedientes. Y saben que es sorprendente lo que dice Wiener. Eso se llama fascismo. La sociedad cibernética sería una sociedad totalitaria, que eso fue el modelo que empezó a construirse y que anticiparon genios literarios como Orwell, ¿no?, o como Huxley, y hay muchas anticipaciones interesantes. El propio Gunther Anders tiene una novela que casi se pierde por ahí, que es el sueño del poder tecnocrático, es controlar la sociedad, ¿no?, controlar a los individuos, evitar que haya disidencia, que cualquiera se salga, como decimos coloquialmente, del huacal, ¿no? Que no haya un contrapoder, ¿no? Y entonces la tecnificación tiende a ese mundo muy homogéneo, cerrado, autoritario y violento. Ejerce una violencia muy fuerte, ¿no? Y estos peligros ya se han señalado. Nicole habrá leído algunas de estas cosas y no son nuevas, ya aparecen en la literatura, como les digo. Están en los textos de Heidegger también, en alguna medida, aunque más oscuramente. Y cuando Nicole está pensando en esta racionalidad de fuerza mayor, está diciendo, se puede imponer, se está extendiendo en el mundo y se puede imponer globalmente una razón forzosa que constriñe, que coerce, que obliga, que puede ejercer mucha violencia. Y va a generar un sistema muy autoritario, o si quieren, totalitario, que ya sucedió en el fascismo, en el nazismo y en lo que se llamaron los regímenes comunistas, ¿no?, que se parecían mucho. Ahí están las descripciones de Hannah Arendt, ¿no? ¿Sí ven? Y entonces tiene unas implicaciones políticas, mundanas, sociales muy importantes. Este surgimiento de esta nueva razón general, global, ¿no? Pero dice Nicole, es una razón anónima, no la detenta nadie, no es obra de nadie, no la controla nadie, ¿no? Justo con lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Sí hay gente que desarrolla y empresas que se están aprovechando tal, pero en sentido estricto nadie controla eso. Nadie lo puede controlar, pues. Has desatado un poder nuevo que se puede revertir, así como la típica maldición
del Fausto de Goethe o del Frankenstein, que fue una obra genial de una escritora muy joven, de Mary Shelley, ¿no? Que, ¿saben de dónde sale el Frankenstein, no? De que ella estaba en una especie de, pues, como de secta, que hacían experimentos con galvanismo, con electricidad en cuerpos muertos, pues, en cadáveres, ¿no? Que además lo extraño e ilegal es que tenían que encontrarse los cadáveres, sacarlos de las tumbas, primero con todo tipo de animales y luego personas, tratando de revivirlos, porque existía la teoría de que la electricidad era lo que animaba a los cuerpos y que a lo mejor se podía reanimar un cuerpo ya en estado cadavérico si lograbas infundirle electricidad, y ese es el experimento que hace el doctor Frankenstein y le sale, ¿no? O sea, hace un organismo, pues hoy puede decirle muy cyborg, porque son retazos de aquí por allá, la cabeza, los brazos, no sé qué, lo pega todo y ¡pac! Le pone la energía y revive y se crea el monstruo de Frankenstein, que no tiene nombre. Le decimos Frankenstein, pero el que se llama Frankenstein es el doctor Frankenstein, que hace la criatura, le llama a él, ¿no? Y se revierte porque además le empieza a reclamar y se vuelve inteligente y habla. Es inteligencia artificial pura, ¿no? Y le empieza a decir, ¿y para qué me hiciste? Bueno, pues nomás, pues para ver si funcionaba, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Pues ahora hazme una compañera, le exige una compañera. No, pues no se puede, ¿no? Y dice, no, porque se van a reproducir, ¿no? Esto va a ser fatal. Entonces se asusta, se echa para atrás y trata de destruirlo, y en eso, los que no hayan leído la historia, ahí le va lo terrible que tiene que tratar de destruirlo y perseguirlo. El monstruo escapa, si es suficientemente inteligente, además tiene una fuerza descomunal, ¿no? Y todo porque logró con la energía eléctrica revivirlo, ¿no? Y entonces esa es la artificialidad máxima. Bueno, pues hoy la inteligencia artificial es como ese último producto de la razón de fuerza mayor. La razón de fuerza mayor es el Frankenstein, pues el monstruo del Frankenstein, ¿no? Que surge con una inteligencia que no controla a nadie y que se actúa sobre la necesidad, que empieza a imponerse por la escasez, y que todo el mundo empieza a someterse a ella, porque no se puede uno resistir a eso. ¿Sí ven? Y el que se resiste, pues va a ser sometido o coaccionado o marginado de los beneficios que sí tiene esa racionalidad, evidentemente, porque Nicole va a decir en sus descripciones, lo vamos a ver en la siguiente sesión, reconoce claramente que la razón de fuerza mayor tiene un carácter sistemático, racional, organizativo, ¿no? Es una racionalidad, no es oscura en ese sentido, todo el mundo lo puede entender, y es útil, ¿no? Es necesaria o se vuelve necesaria. Pero la cara negativa es que es uniformadora, es homogeneizadora, empieza a supeditar todo solo la necesidad, a eliminar lo que sea superfluo. Y las últimas dos características son muy preocupantes para Nicole. Dice, no da la paz porque es una razón que se impone por violencia. Es violenta, ¿sí? O sea, coacciona. Porque es eso, cuando uno dice, estoy obligado a hacer esto, por razón de fuerza mayor no pude hacer tal, es involuntario y se siente mal uno, ¿no? Es contra la voluntad, ¿no? Es justo lo contrario de un acto libre, pues, ¿no? Y es racional, entonces te puedes decir, esto es racional, esto es lo que hay que hacer, es necesario, es sistemático, es bueno. ¿Saben que en los seminarios, porque están las actas de los seminarios de Nicole en el archivo, yo estuve investigando bastante, y en una de las sesiones del seminario que se hacían aquí en la facultad, pone como ejemplo Nicole, en el año 74, sigue con el tema, ¿no? Y pues le preguntan los discípulos, tal, oiga, pero no entendemos eso de la razón de fuerza mayor, explíquenos otra vez. ¿Y saben qué pone como ejemplo?
el asunto de los sobrevivientes de los Andes. Justo que vieron la película reciente, que la situación es de extrema necesidad, ¿no? O sea, no hay nada que comer, porque están ahí arriba a muy pocos grados de temperatura, no hay ni plantas, porque están todas enterradas en la nieve, y lo único que hay para comer, pues son los compañeros muertos, ¿no? Y dice, eso es razón de fuerza mayor. Estás obligado a hacer algo que no querrías, que no es propio ni siquiera de tu cultura. A ver, la humanidad siempre ha sido caníbal, pero lo normal ahora es que no. ¿Sí? Y entonces todos se ven obligados a hacer algo contra su voluntad, pero que tienen que hacer para sobrevivir, ¿no? Y de hecho en la película se ve un poquito, pero en el relato de la persona, uno de los sobrevivientes, dice que en realidad pues no deliberan, o sea, no hay pleito, porque todo el mundo entiende que es lo único que pueden hacer. Tienen reservas y al principio o unos no quieren y les da mucho asco y no sé qué, que en realidad no tenían por qué hacer asco, todos tenían carne porque eran uruguayos, por cierto. O sea, no eran vegetarianos. Y al principio les da es más una repulsión de tipo representacional que en realidad una reacción biológica, ¿no? Porque la carne no está podrida, además, está conservada por el hielo, por si fuera poco. Y pues mucha gente ha comido carne cruda, ¿no? No es tampoco nada repulsivo. Entonces, bueno, no hay realmente debate, porque no hay nada que debatir. Es o comen o se mueren. Y todos entienden, todos los sobrevivientes en ese momento lo entienden. Unos más rápido, otros menos. O uno como que tiene más reservas, otros tienen prejuicios, lo que quieran. Pero todos acaban comiendo pedacitos de la carne de sus compañeros. Que por suerte pueden obtener, porque sí hay por ahí algún instrumento filoso o lo que sea, y puedes cortarle un pedazo a un cadáver, ¿no? Nicole pone ese ejemplo de razón de fuerza mayor. Dice, esto es así, la extrema necesidad de que si no comes te mueres, esto es lo que hay, no te gusta, es contrario a tu voluntad, lo haces incluso sintiendo repulsión, pero lo tienes que hacer. Si es que quieres sobrevivir, claro está, ¿no? Porque, bueno, nadie dijo, por cierto, no, yo mejor me muero. Ninguno dijo eso. ¿Qué les parece? O sea, es el fenómeno extremo de la razón de fuerza mayor. Eso piénsenlo a nivel global, en una situación en que no es que estemos al borde de la inanición, pero sí desde el punto de vista intelectual y espiritual, ¿no? O sea, se pierde ya el sentido de todo otro acto no necesario que responde a la supervivencia inmediata, dice Nicole. Este es el poder de la razón de fuerza mayor, o sea, que te lleva a ese extremo de que respondas solo a lo necesario, que toda tu energía mental está destinada a lo necesario. Entonces, esa es la forma extrema de no libertad, ¿ven? De someterte, aunque no quieras, a la necesidad. Porque dice en el fondo la necesidad natural siempre nos somete. Lo que pasa es que nos hemos librado un poquito pensando, haciendo poesía, haciendo filosofía. Bueno, por ejemplo, en el caso de la poesía se ha dicho siempre que es una expresión libre porque no es un sentido solo lúdico, sino que juega con el sentido de las palabras, la propia metáfora, ¿no? Es una expresión creativa, libre, porque no sirve para comunicar. Si yo ahorita les dijera la clase en forma poética, podría ser muy bonita, pero no me entenderían nada. Si solo dijera metáforas, sería como maestro zen, ¿no? No entiendes nada, dices, a ver, ¿qué me estás queriendo decir? Pues es que es como las estrellas que no sé qué tal, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, no es un discurso eficiente, ¿no? Y la poesía tiene otra función, de romper
la necesidad del lenguaje, quizá de generar un sentido que estaba implícito en las palabras, pero que no se descubre hasta que lo liberas, por decirlo así, ¿no? Y vamos, toda expresión que parte de la, ahora sí que de la libre expresión, dice Nicole por ahí, toda expresión es libre expresión, ¿no? Puede usar el lenguaje de una forma metafórica, diciendo, que ahí está también el problema, diciendo algo que no existe, que es la ficción, pero hoy en día lo es todo, la política es pura ficción, y la filosofía también a veces se equivoca, y las ciencias pueden falsear los datos o los hechos, tal, aunque no debería ser su función, ¿no? Entonces, la razón de fuerza mayor implicaría someter todas las actividades humanas, el lenguaje incluyendo, y la racionalidad misma, solo a resolver lo inmediato y lo necesario, ¿no? Dice. Y esto la vuelve precisa, la vuelve sistemática, calculadora, pero deja de ser una modalidad de pensamiento libre, reflexivo, crítico, ¿no? Porque se necesita ese espacio de no enfrentar la necesidad de inmediato para poder hacer esa crítica, paradójicamente. ¿Sí? Entonces, en el ensayo del porvenir de la filosofía, la crítica que hace Nicole es al mismo tiempo cultural, política, técnica, pero también metafísica, ¿no? En más puro sentido, y epistémica, porque también hay un problema de orden epistémico en la medida en que el conocimiento está solo constreñido a la producción, ¿no? También el conocimiento puede ser libre, y la filosofía siempre ha tenido esa libertad, pues, ¿no? De pensar en las cosas más increíbles, como pues vamos a pensar ¿qué es Dios? Vamos a pensar ¿qué es el amor? ¿No? Todos los diálogos platónicos parten de esa, ¿no? Libertad que parece a veces muy ociosa, pero que es simplemente un ejercicio reflexivo, ¿no? De agarrar un tema y analizarlo, ¿no? Vamos a analizar qué es la justicia, ¿no? Y chin, entonces sale toda la República de Platón. El tema es la justicia. ¿Qué es una polis justa? Y están ahí discutiendo y tal y cual. Y resulta que están generando conocimiento con una libre investigación, una forma creativa, ¿no? Porque no se trata ahí de responder a la necesidad inmediata de cómo le hacemos para distribuir el aceite de oliva en Atenas, que ese era un gran problema, por cierto. Porque luego había escasez, ¿no? Que es lo que hace ¿quién es el que logra predecir una baja de la producción y controla las tales de Mileto, controla las prensas de aceite y se vuelve millonario por eso, ¿no? Se vuelve el monopolizador de las prensas del aceite de oliva. Entonces, eso es una racionalidad económica, técnica. Dice, vean cómo si podría yo hacer eso, pero eso no me interesa, ¿no? Lo que me interesa es pensar cuál es el origen de la fisis. Oye, tales, pero la onda es el aceite de oliva. No, yo quiero pensar el origen de la fisis. Así de absurdo puede ser, ¿no? Pues esa es la diferencia entre los problemas que pueda tener la filosofía y no. Y sin embargo, si tú piensas el origen de la fisis, puedes entender de dónde rayos sale el aceite de oliva, ¿no? Porque no es un producto natural en sentido estricto, es un producto técnico, pero que depende de una producción natural, que solamente se puede entender si entiendes los ciclos de la naturaleza y la planta y cómo se procesa y se cultiva y tal y cual, ¿no? Que implica un conocimiento, pues. Todavía nos queda un poco de tiempo. Bueno, hasta ahí, como ven, preguntas. ¿Ya leyeron este ensayo? Más o menos. Sí. No, yo estaba leyendo, pero el que sí es el libro, porque hay un ensayo, pero viene ideas de varios libros. Sí. Entonces no supe cuál de los dos. No, el porvenir, el libro completo. Que tiene dos partes, no son muy claras las distinciones,
pero sí tiene varios capítulos y habla de varios temas, ¿no? La política, el lenguaje. Bueno, hay uno muy interesante que también muestra la época. O sea, es que les decía, Nicole en este momento parece un libro, ¿cómo decirlo?, que responde a los problemas del momento. Y también para que vean que ninguna filosofía se puede desatender de la realidad. Esto es falso, ¿no? Cuando les dicen, la filosofía siempre está por fuera de la realidad, no le interesa. No es cierto. Los filósofos están sí o sí pensando los problemas que les toca vivir. Y este es como ese testimonio que Nicole se enfrenta a ver la realidad que le toca en ese momento, nacional y mundial, y lo que hace es un diagnóstico muy negativo, muy pesimista, pero muy certero, ¿no? Porque va a señalar una causa de una crisis mayor que no está en el discurso político, ni sociológico, ni siquiera antropológico, ¿no? Que es resultado de él dice, de la razón pura, ¿no? De la razón filosófica que puede pensar así, Aldo. Sí, una pregunta entonces, no sé si me adelanto lo que quieres hacer la siguiente sesión, pero decías que no te gusta el nombre de razón de fuerza mayor, y ciertamente es muy raro porque en esa expresión la palabra razón más significa causa que otra cosa. En dado caso, en el propio pensamiento de Nicole, la diferencia entre razón pura y razón expresiva está de la mano o se fundamenta en última instancia en la razón expresiva. Dice, bueno, esta razón pura que supuestamente es ahistórica y que es a priori y que tiene sus propias funciones independientemente de cualquier modo de desarrollo biológico, incluso lo que sea del ser humano. En rigor, dice, esto no es más que una expresión, entonces es histórica, es una razón expresiva histórica que la filosofía ha hecho. ¿Qué término entonces, con qué término se podría describir entonces si dices que es problemático esto de razón de fuerza mayor? Porque ahorita, por ejemplo, que mencionabas algunos de los atributos, claro, el ejemplo muy extremo de los sobrevivientes del choque del avión en los Andes lleva a pensar en cosas casi de una coacción o de una necesidad demasiado brutal, pero curiosamente si lo vemos desde la inteligencia artificial parece que la inteligencia artificial es más bien seductora en vez de... O sea, claro que hay una coerción, pero al principio no se muestra, ¿no? No la sientes. Sí. Entonces, ¿qué otra forma de nombrarlo habría? La verdad no sé, razón de necesidad, razón de automatización, a lo mejor razón artificial. Pero razón, al final de cuentas, o sea... Sí, es que dice Nicole que sí comparte la característica de ser una forma de razón. Lo que es muy extraño, y eso les va a complicar todavía más la vida, es que hay un pasaje que dice, esta razón opera en los seres humanos. Son los seres humanos los que la ejecutan. Pero dice, pero no surge de los seres humanos. Y no está destinada a ellos. Y dice, es una razón inhumana y sobrehumana. Pácatelas. ¿No? Es muy sorprendente eso. Parece que no los extienden otros pasajes, pero luego les voy a mostrar los pasajes. Sí, eso significa que se está descubriendo una dimensión de la razón que es extrahumana. O sea, que está más allá de nosotros. ¿En dónde está? ¿No? O sea, en realidad está en la naturaleza. Y ¿vieron la noticia de que hay un asteroide que parece que es una nave extraterrestre? Que no sé. Bueno, pues supongamos el caso de que sí llegamos al el encuentro de tercer tipo. Esta es otra película famosa de Spielberg, ¿no? Hay una película muy bonita que llega una nave y son como una especie de calamares raros que tienen un lenguaje con signos, con su tinta y no sé qué, y llaman una lingüista, ¿no? O sea, para que vean que las humanidades sí sirven para algo, ¿no? No llaman a un informático o a un tipo que descifra los mensajes, sino llaman a una lingüista
Y ella dice, pues esto se parece a no sé qué, y claro que es un lenguaje, tiene sentido, y descubren, ¿no? El mensaje, ahí está la cibernética, hay un mensaje que los extraterrestres tratan de dar, dicen, estos no nos entienden, este lenguaje en la galaxia se conoce, y estos no entienden nada. Muy frustrante, ¿no? Y logra descifrar. Entonces, la razón de fuerza mayor es razón en tanto que opera con sistematicidad, cálculo, orden, regularidad, todas esas características de la ratio, pues, ¿no? Porque es una connotación muy clara de la racionalidad, que es orden, regularidad. Ya lo decían los presocráticos, ¿no? Entonces, en la naturaleza se descubre desde el inicio de todas las filosofías, de todas las tradiciones, descubren que hay orden y regularidad, que no es un caos absoluto, ¿no? Que hay procesos. Por ejemplo, la agricultura así funcionó porque se descubre que hay una regularidad de los ciclos naturales, climáticos, pero en realidad esa regularidad, por cierto, puede desaparecer por el cambio climático. ¿Sabían eso? O sea, es propio del Holoceno, de un periodo de la historia de la Tierra, después de la glaciación última, pero si de repente volvió una glaciación como la que hubo hace más o menos 15.000, 20.000 años, desaparecerían los cambios climáticos, las estaciones, pues, y sería un eterno invierno, ¿no? Durante 1000 años, ya, con eso. Se sabe que una glaciación menor en el siglo XVII, entre 1620 y tantos y 1650 y tantos en Europa, una microglaciación, hoy se sabe bien, que bajó la temperatura muy drásticamente y mató muchos cultivos y produjo una hambruna espantosa y la gente se murió de hambre. Eso generó una gran violencia social y política. O sea, la escasez, otra vez, sí nos mete en esa razón de fuerza mayor que es violentísima, porque vas a lo más básico como esto, busca los alimentos y resulta que no hay. Y además ya había llegado de América, sobre todo algunas otras cosas, jitomates y tal, y gracias a las papas sobrevivieron, que fueron llevadas de Perú finalmente, ¿no? Si uno eso por las papas, Europa hubiera desaparecido en el siglo XVII. Algo muy increíble. O se hubieran tenido que todos ir a América, ¿no? Y no era posible tampoco, pues tampoco puedes llevar a todos, si eran millones, ¿no? ¿Cuántos europeos llegaron a América? ¿Alguien sabe, por cierto? En las colonizaciones desde Canadá hasta la Patagonia, ¿cuántos europeos llegaron a América y colonizaron América? En realidad no fueron millones, ¿eh? No fueron millones, fueron unos cuantos cientos de miles. Llegaron más esclavos africanos a América que europeos a América. Por una razón económica, ahí puedes decir de fuerza mayor, de una producción capitalista esclavista, ¿no? En fin, no sé cómo llamarla, pero lo que sí sabemos, y lo dice Nicole, es que esa razón muestra un rasgo sobrehumano, extrahumano mejor, lo cual significa que no somos los poseedores de la razón. Es una pretensión antropocéntrica narcisista. Así como no somos los únicos que tenemos lenguaje, que hablamos, que decimos cosas con mensajes, otros animales lo hacen, y que seguramente si hubiera otra civilización en otro planeta, en otras galaxias, seguramente habrá alguien inteligente que se comunique con un logos, porque suponemos que en el universo todo es regularidad, ¿no? Y que eventualmente podrías descifrarlo. O sea, esto ya es muy especulativo, pero es una posibilidad. Así como ya eso sabemos que la razón humana depende de una racionalidad externa, precedente, y que sobrevivirá a los humanos, obviamente. Para no decir que la razón humana pues no es una propiedad exclusiva nuestra, ¿no? O sea, que la razón está allí en el orden de las cosas, como se dice en ciertas filosofías. Y en ese sentido, entonces, la razón de fuerza mayor muestra este carácter de que está por encima de nosotros y se opone a nosotros los humanos, ¿no?
y que hace, según Nicole, la interpretación de Nicole es que hace que nos reduzcamos, lo dice así, nos reducimos a actuar solo con los instintos de la especie biológica. Entonces tiene una expresión de un biologicismo muy extraño, porque por otro sentido, es decir, pues obvio, la humanidad es una especie biológica, nunca ha dejado de hacerlo. Y los instintos están ahí vivos y existen, ¿no? Nada más y nada menos que los instintos sexuales es lo que permiten la reproducción sexual de la especie. Están vivitos y coleando, no ha pasado nada con eso, ¿no? Otra cosa es que la regulación social y que tal y cual. Por ejemplo, se sabe que la contaminación ha reducido en muchos varones en el mundo, sobre todo industrializado, su fertilidad en su esperma, ¿no? Pero fuera de eso, no hay una afectación al proceso reproductivo de la especie como tal, ¿no? ¿Sí? Que puede declinar también puede declinar por razones ambientales, fundamentalmente falta de alimentos. Entonces, la razón de fuerza mayor es esa razón de la naturaleza que opera en el mundo humano también, siempre operado, pero que no dominaba ya. Esa es la tesis de Nicole, habría que ver. No estaba en primer lugar ya, no dominaba toda la vida. Y había un gran espacio de la razón pura, de la razón teórica, de la razón científica, de la razón libre, que se volvió especulativa, contemplativa, que permite también el libre pensamiento, que puede ser, alguien puede decir, es que es muy superfluo, así es como nos ve el común de los mortales en la actividad filosófica. ¿De verdad no les han preguntado a quienes estudian filosofía, ¿y por qué estudias eso y qué estudias? La gente se dice, ¿qué es eso, no? De estar pensando tonterías que no son útiles, que no son inmediatas, que no responden a una necesidad, porque dices, a ver, todas las técnicas, todas las ingenierías responden a una necesidad muy clara de resolver sistemas. Bueno, la medicina tiene claramente su justificación, la arquitectura, qué sé yo, ¿no? Pero las humanidades, ¿eso qué? ¿No? O sea, ¿a qué responde? La gente siempre se pregunta, ¿no? Y genuinamente, porque es muy extraño, esa razón libre, especulativa, que está pensando al margen de las necesidades. Pero resulta que descubrimos otro tipo de características esenciales de la humanidad, ¿no? Que revierten sobre la sociabilidad y que humanizan la existencia, esa es la idea, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo llamar esta? No lo sé bien, pero podría ser razón de automatización o quizá razón artificial, porque es un producto de la historia humana, por un lado, que está puesta en la tecnificación, en la mecanización y ahora automatización, que se llama inteligencia artificial, ¿no? Que opera por efecto de las acciones humanas, pero ya no está controlada por los humanos y no está destinada a mejorar la vida humana, paradójicamente, sino a ejercer una forma de coerción. ¿Sí? Por supuesto que esa forma de coerción es política y que hay unos que van a tratar de controlar esa forma de coerción o de aprovecharse de ella, es una fuerza, pero no es tan claro eso, no funciona así, nadie la puede controlar. Lo que descubre Nicole es, como es una razón que nos sobrepasa, nadie la puede controlar en sentido estricto. De hecho, ya les decían, en los textos de Norbert Wiener, que sí era un tipo genial, descubre que esa cibernetización, vamos a llamarle así, de la sociedad, podría no tener límites, sería contraproducente. Justo lo que describe Nicole, sería fatal porque es una fuerza organizativa, sistematizadora que acaba siendo, pues sí, contraproducente, ¿no? O sea, acaba cercenando la capacidad innovativa, realmente creativa, o de una sociedad o de individuos en concreto, ¿no? ¿Sí? Y eso es una característica viva de la inteligencia viva, natural,
tiene una parte intuitiva, caótica, no regulable, ¿no? Creativa, etcétera, que puede ser muy problemática, pero no se deja esquematizar todo el tiempo. En cambio, lo que se descubre desde mucho antes y se postula en la construcción de máquinas y luego en la mecanización, la tecnificación y ahora automatización, es esa regularidad de los procesos y de las acciones, ¿no? Que vuelven a las sociedades mucho más rígidas. Esto las incapacita para reaccionar a fenómenos de accidentes novedosos, imprevisibles. Por ejemplo, que si se estrella un meteorito o viniera una invasión extraterrestre, no sabríamos ni qué hacer, ¿no? Bueno, entonces la próxima sesión seguimos con esto. Esto está en la Reforma de la Filosofía, cuando Nicole describe, ya hay un capítulo muy claro que se llama La razón de fuerza mayor. Le dedica una descripción a este fenómeno y lo va a contrastar con lo que llama la razón que da razón. No sé, la razón filosófica científica le llama la razón que da razones, que se expresa, como decías, que es libre, y la razón de fuerza mayor que tiende a supeditarnos, a encerrarnos, por decirlo así, en la necesidad. Entonces, por lo pronto parece la razón de la naturaleza, ¿no? Como la acción de la naturaleza para impulsarnos a sobrevivir como los sobrevivientes de los Andes, ¿no? O sea, casi un puro instinto, ¿no? De supervivencia, que es lo último que queda, ¿eh? Y por cierto, ni siquiera es eficaz porque mucha gente lo pierde. Y dice, no, pues yo no quiero sobrevivir, ¿eh? O sea, háganle como quieran. Sí, también es una respuesta a la necesidad absoluta. También alguien puede decir, hasta aquí llegamos, ¿no? No hay nada que hacer. Que eso ha sido el caso rarísimo de que estos muchachos sobrevivientes hubieran decidido todos morirse de hambre, pues. ¿Se imaginan? Esa es una posibilidad, pero no, o sea, los instintos funcionaron, ¿no? La razón de fuerza mayor, diría Nicole, funcionó. El instinto apareció y racionalmente hicieron lo que tenían que hacer, que a la